Hay secretos que las familias guardan por generaciones, historias que se esconden detrás de puertas cerradas, en sótanos prohibidos o entre las páginas amarillentas de diarios olvidados. Mi nombre es Ernesto Villanueva, y durante 30 años de mi vida nunca imaginé que mi propia sangre llevaba consigo una historia tan oscura como la que estoy a punto de revelarles. Antes de comenzar, quiero advertirles que lo que van a escuchar no es una historia inventada. Cada palabra, cada detalle que compartiré con ustedes está basado en eventos reales que descubrí demasiado tarde. Si eres de corazón sensible, quizás este no sea el relato para ti. Pero si decides quedarte hasta el final, te aseguro que lo que descubrirás cambiará para siempre tu percepción sobre lo que una familia respetable puede ocultar. Y les pido que se queden hasta el final, porque hay detalles cruciales que revelaré en los últimos minutos, detalles que me han mantenido despierto durante noches enteras y que podrían explicar fenómenos similares que quizás estén ocurriendo en otras familias, en otros lugares, incluso ahora mismo. Antes de sumergirnos en esta historia, te invito a que te suscribas a La Macabra Historia, el canal que rescata relatos de personas que descubrieron algo perturbador, conocieron a alguien con un pasado siniestro o simplemente sobrevivieron para contarlo. Con tu suscripción y compartiendo este video, ayudas a que estas historias llenas de misterios lleguen a más personas que, como tú, buscan respuestas en los rincones más oscuros de la realidad. Ahora, acompáñame a descubrir la verdad sobre los Villanueva y los 13 niños que nunca existieron oficialmente. Mi abuelo, Humberto Villanueva, era uno de los hombres más respetados en Guanajuato, México. Llegó a la ciudad en 1955, cuando apenas era un pueblo en expansión. Con determinación y trabajo duro, construyó el primer hospital privado de la región. La gente decía que tenía manos de santo. Podía diagnosticar enfermedades que otros médicos pasaban por alto y realizar operaciones que parecían imposibles para la época. Mi abuela Carmela era igualmente admirada. Fundó un orfanato católico a las afueras de la ciudad. Los Ángeles de Carmela lo llamaban. Cada domingo, la familia entera asistía a misa en la primera fila de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato y después, mi abuela organizaba comidas para los más necesitados. Los Villanueva son un regalo de Dios para esta ciudad, decía el padre Jiménez después de cada misa, mientras mi abuelo dejaba discretamente un sobre grueso en las manos del sacerdote. Crecí escuchando historias sobre la generosidad de mis abuelos. Mi padre, Alfonso, continuó el legado familiar como director del hospital y mi madre dirigía el orfanato después de que mi abuela enfermara. Éramos la familia modelo. Católicos devotos, generosos con la comunidad y absolutamente impecables en nuestra reputación. Recuerdo las cenas familiares de los domingos en la casona colonial que mi abuelo compró cuando llegó a Guanajuato. Una mansión de 3 pisos con un jardín inmenso rodeado por un muro de piedra de 2 metros de altura. Para proteger nuestra privacidad, decía mi abuelo, aunque ahora entiendo que era para ocultar lo que sucedía dentro. El tercer piso estaba absolutamente prohibido para todos nosotros, los nietos. Ahí están los archivos médicos de tu abuelo y documentos importantes del hospital. No es lugar para niños, me explicaba mi padre cuando, curioso, intentaba subir las escaleras que conducían a esa sección de la casa. La única vez que pregunté directamente a mi abuelo sobre el tercer piso, su mirada cambió. Sus ojos, normalmente cálidos y amables, se volvieron fríos como el hielo. Nunca, jamás subas ahí, Ernesto. Hay cosas que es mejor no saber. Fue la única vez que vi a mi abuelo verdaderamente enojado conmigo. Cuando cumplí 15 años, ocurrió algo extraño. Una noche, mientras todos dormían, escuché ruidos que venían del tercer piso. Parecían llantos apagados, como de niños pequeños. Al día siguiente, cuando comenté el incidente durante el desayuno, mi madre dejó caer una taza de café que se hizo añicos contra el suelo. Mi padre me miró con severidad. Debiste estar soñando. No hay nadie en el tercer piso,
solo papeles viejos y polvo, pero los sonidos continuaron, noche tras noche. Aprendí a ignorarlos, convenciéndome de que era el viento o las tuberías antiguas de la casa. Una parte de mí quería creer en esa explicación, porque la alternativa era demasiado perturbadora para contemplarla. Cuando mi abuelo murió en 2010, a los 92 años, toda la ciudad asistió a su funeral. El alcalde declaró 3 días de luto oficial. Guanajuato ha perdido a su más grande benefactor, dijeron los periódicos. Mi abuela falleció 6 meses después. De tristeza, explicaron los médicos. No pudo vivir sin él. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Mi padre, siempre sereno y metódico, comenzó a comportarse de manera errática. Pasaba horas encerrado en su despacho y en más de una ocasión lo encontré llorando sin razón aparente. Mi madre dejó de visitar el orfanato y contrató a una directora externa para gestionarlo. Una noche, escuché a mis padres discutir acaloradamente detrás de la puerta cerrada de su habitación. «Tenemos que deshacernos de todo», gritaba mi madre. «Si alguien lo descubre, estaremos acabados». «No podemos. Son evidencias. Si las destruimos y algún día sale a la luz», respondió mi padre. «Han pasado más de 50 años, Alfonso. Nadie va a buscar algo que no saben que existe». Esa noche no pude dormir. ¿De qué evidencias hablaban? ¿Qué era lo que podía acabar con nuestra familia? No tuve que esperar mucho para descubrirlo. 3 meses después de la muerte de mi abuela, mi padre sufrió un infarto mientras conducía. El coche se estrelló contra un árbol en la carretera a San Miguel de Allende. Murió instantáneamente. Mi madre quedó devastada. En menos de un año, había perdido a sus suegros y a su esposo. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Los médicos diagnosticaron un cáncer agresivo que había permanecido oculto durante años. «Le quedan 6 meses, quizás menos», me dijo el oncólogo en voz baja en el pasillo del hospital que mi abuelo había fundado. Como hijo único, tuve que hacerme cargo de todo: el hospital, el orfanato, la casona familiar y mi madre enferma. Fue durante esa época cuando finalmente crucé el umbral prohibido del 3er piso. Necesitaba encontrar los documentos de propiedad del hospital para resolver asuntos legales. Mi madre, demasiado débil para moverse de la cama, me entregó un manojo de llaves antiguas. «En el despacho de tu abuelo, en el 3er piso, hay una caja fuerte detrás del cuadro de San Miguel Arcángel. La combinación es 130755, el día que llegamos a Guanajuato». Hizo una pausa y me miró fijamente. «Ernesto, solo busca los documentos del hospital. Nada más. Prométemelo». Le prometí que así lo haría, pero una promesa nacida de la ignorancia no tiene valor real. Subí las escaleras que habían estado prohibidas durante toda mi vida. El 3er piso era más grande de lo que imaginaba. Un largo pasillo con varias puertas a ambos lados, todas cerradas con llave. Al final del pasillo, una puerta más grande, el despacho de mi abuelo. La llave giró con dificultad en la cerradura oxidada. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio sepulcral del lugar. El despacho era impresionante. Estanterías llenas de libros de medicina, un escritorio de caoba maciza y varios cuadros religiosos en las paredes. El de San Miguel Arcángel, tal como había dicho mi madre, presidía la habitación. Moví el cuadro y encontré la caja fuerte. Introduje la combinación y la puerta metálica se abrió. Dentro había varios sobres, carpetas y un pequeño diario de cuero negro. Busqué los documentos del hospital y los encontré rápidamente, pero algo más llamó mi atención. Una carpeta amarillenta con la etiqueta «Proyecto Ángeles Confidencial». No debería haberla abierto. Debería haber respetado mi promesa. Pero la curiosidad fue más fuerte. La carpeta contenía fotografías en blanco y negro de niños. 13 niños, para ser exactos, de diferentes edades, desde bebés hasta adolescentes. En cada fotografía había anotaciones en el reverso, nombres, fechas y números. Isabel Ramírez, 7 años, 1 1956.
Carlos López, 3 años, 1-2, 1957. María Dolores García, 9 meses, 1-3, 1958. Y así sucesivamente hasta llegar a Javier Sánchez, 12 años, 1-13, 1968. Junto a las fotografías había informes médicos detallados y algo que hizo que mi sangre se helara. Certificados de defunción. Todos los niños habían muerto oficialmente antes de llegar al orfanato de mi abuela. Pero los informes médicos de mi abuelo mostraban fechas posteriores a sus supuestas muertes. Con manos temblorosas, abrí el diario de cuero negro. Era el diario personal de mi abuelo. Comencé a leer. 10 de julio de 1956. El primer sujeto ha respondido excepcionalmente bien al tratamiento. Las células madre extraídas de su médula ósea son de calidad superior. Carmela ha preparado las instalaciones en el ático para mantenerlo cómodo. El mundo cree que la pequeña Isabel murió de fiebre. Nadie la buscará. 15 de marzo de 1957. El sujeto 1-2 llegó hoy. Un huérfano sin familia que lo reclame. Perfecto para nuestro propósito. El tratamiento comenzará mañana. Página tras página, mi abuelo documentaba meticulosamente sus experimentos. Estaba desarrollando un tratamiento revolucionario para el cáncer utilizando células madre de niños. Niños que, según los registros oficiales, habían muerto, pero que en realidad estaban recluidos en el tercer piso de nuestra casa. Mi respiración se aceleró. Sentí náuseas. No podía ser cierto. Mi abuelo, el hombre santo de Guanajuato, no podía haber secuestrado niños para experimentar con ellos, pero las evidencias estaban ahí, en mi propia mano. Y entonces recordé los sonidos que escuchaba por las noches cuando era adolescente. No eran el viento ni las tuberías. Eran niños, niños reales, encerrados, sufriendo. Con el corazón palpitando en mis oídos, continué leyendo el diario. Las últimas entradas eran de 1968, 2 de diciembre de 1968. El tratamiento ha sido un éxito. Hemos logrado aislar el componente regenerativo de las células madre infantiles. La fórmula está casi completa. Los sujetos MA1 a MA12 han sido de gran valor, pero sus cuerpos ya no pueden soportar más extracciones. Javier, T13, es nuestra última esperanza. Es fuerte y tiene la compatibilidad genética perfecta. 24 de diciembre de 1968. Ha ocurrido un desastre. Javier intentó escapar. Tuve que aumentar la dosis de sedantes. Su cuerpo no lo resistió. Ha muerto. Todos han muerto. Tantos años de investigación, todo perdido. Carmela está destrozada. Dice que es un castigo divino por nuestra arrogancia. Quizás tenga razón. 1 de enero de 1969. Hemos dispuesto de los cuerpos. La fórmula está incompleta, pero aún así es revolucionaria. La patentaré bajo un nombre diferente. Nadie sabrá jamás lo que costó desarrollarla. Carmela y yo hemos hecho un pacto. Nunca hablaremos de esto. Los niños nunca existieron oficialmente. Nadie los buscará. Cerré el diario, mis manos temblando incontrolablemente. Mi mente no podía procesar lo que acababa de leer. Mi abuelo, mi abuela, habían secuestrado y experimentado con 13 niños. Y los habían matado. Pero lo peor estaba por venir. ¿Pueden imaginar el horror que sentí al descubrir la verdad sobre mi propia familia? ¿Qué harían ustedes si descubrieran que sus seres queridos guardaban secretos tan oscuros? Estamos apenas en la mitad de esta historia macabra, y les aseguro que lo que viene es aún más perturbador. Si aún no te has suscrito a La Macabra Historia, te invito a hacerlo ahora y activar las notificaciones. Compartir este video también ayudará a que más personas conozcan estos relatos de oscuros secretos familiares. Continuemos con el descubrimiento que cambió mi vida para siempre. Con el diario en mi poder, regresé a mi habitación en el segundo piso. No podía enfrentar a mi madre, no aún. Necesitaba procesar lo que había descubierto, entender la magnitud del horror que mi familia había perpetrado. Pasé la noche entera leyendo y releyendo el diario,
buscando alguna explicación, alguna justificación que hiciera menos monstruosas las acciones de mis abuelos. No la encontré. El tratamiento revolucionario que mi abuelo había desarrollado se comercializó en 1970 como Regenerol, un medicamento para tratar ciertos tipos de cáncer. Fue un éxito mundial. Los millones que generó esa patente fueron la base de la fortuna familiar. Nuestro hospital fue el primero en utilizarlo, salvando miles de vidas. Vidas salvadas a costa de 13 niños inocentes. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, decidí confrontar a mi madre. Ella estaba en su habitación, más pálida y demacrada que nunca. Cuando me vio entrar con el diario y la carpeta, cerró los ojos con resignación. «¿Lo has leído?», dijo. No era una pregunta. «¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo lo sabías?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «No al principio», respondió débilmente. «Me enteré cuando tu padre y yo nos casamos. Tu abuelo consideró que, como futura directora del orfanato, debía conocer la verdad. Para estar preparada si algún día alguien preguntaba por esos niños». «¿Y lo aceptaste? ¿Cómo pudiste vivir con esto?». «No lo entiendes, Ernesto. Tu abuelo salvó miles de vidas con ese tratamiento. Hizo algo horrible, sí, pero el resultado final fue bueno. A veces el fin justifica los medios. Eran niños, mamá, niños inocentes, niños que nadie reclamaba, niños que habrían crecido en la miseria, niños que... No intentes justificarlo, no hay justificación posible». Mi madre me miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Hay algo más que debes saber, Ernesto, algo que no está en ese diario». Se levantó con dificultad y se acercó a su tocador. De un cajón secreto extrajo una llave pequeña. En el sótano, detrás de la caldera antigua, hay una puerta. Esta llave la abre. Lo que encontrarás allí te explicará por qué tu padre y yo decidimos mantener el secreto. Tomé la llave con recelo. Parte de mí no quería saber más. Temía que cada nuevo descubrimiento solo empeorara la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Pero otra parte, quizás la más fuerte, necesitaba conocer toda la verdad, por terrible que fuera. Bajé al sótano, un lugar húmedo y oscuro que raramente visitábamos. La caldera antigua, en desuso desde que instalamos calefacción central, ocupaba gran parte del espacio. Detrás de ella, tal como había dicho mi madre, había una puerta pequeña, casi invisible en la penumbra. La llave encajó perfectamente. La puerta se abrió con un chirrido similar al del despacho de mi abuelo. Un olor a humedad y productos químicos me golpeó instantáneamente. Encendí la luz. Lo que vi me dejó paralizado. Era un laboratorio, pequeño pero completamente equipado. En las paredes había fotografías de los 13 niños, pero lo que me heló la sangre fueron los frascos alineados en estanterías metálicas. Frascos con etiquetas numeradas del 1 al 13. Dentro de cada uno, preservado en formol, había un órgano humano. Corazones, riñones, hígados, partes de los niños que mi abuelo había secuestrado y asesinado. En el centro de la habitación, una camilla de hospital con correas de sujeción. Sobre una mesa adyacente, instrumentos quirúrgicos oxidados pero aún afilados, y un cuaderno de notas abierto, con la última entrada fechada hace apenas un mes, con la letra temblorosa de mi padre. La fórmula sigue funcionando. He administrado la dosis mensual a Ernesto en su café, como hemos hecho desde que tenía 5 años. Sin que él lo sepa, por supuesto. Es por su bien. Ningún Villanueva ha padecido cáncer en 3 generaciones gracias a esto. El sacrificio de esos niños no fue en vano. Sus células regenerativas, preservadas en estos órganos, siguen siendo efectivas después de tantos años. Un milagro científico que nadie debe descubrir jamás. Mi mundo se derrumbó. No solo habían secuestrado y matado a esos niños, sino que habían estado utilizando sus órganos para crear un tratamiento preventivo contra el cáncer.
un tratamiento que me habían estado administrando a escondidas toda mi vida. Caí de rodillas, vomitando incontrolablemente. Mi cuerpo rechazaba la verdad tanto como mi mente. Sentí que me ahogaba en la culpabilidad, en el horror de saber que mi salud, mi vida misma, se sustentaba en el sufrimiento y la muerte de 13 niños inocentes. Cuando finalmente logré levantarme, tomé una decisión. Tenía que exponerlo todo, revelar la verdad, por terrible que fuera. Esos niños merecían justicia, aunque fuera tardía. Pero antes necesitaba una última respuesta. Subí a la habitación de mi madre, el cuaderno de mi padre en la mano. ¿Por qué?, pregunté simplemente, mostrándole la última entrada. Mi madre me miró con ojos cansados, resignados. Porque te amamos, Ernesto. Tu padre y yo, tus abuelos. Te amamos más que a nada en este mundo y haríamos cualquier cosa para protegerte. Protegerme, envenenándome con eso. No es veneno, hijo, es vida. Esos niños, sus vidas no fueron en vano. Viven en ti, de cierta forma. En tu salud, en tu fuerza. Esto tiene que terminar, dije firmemente. Voy a entregarlo todo a las autoridades. La gente debe saber la verdad. Mi madre sonrió tristemente. Es demasiado tarde, Ernesto. Siempre es demasiado tarde. Antes de que pudiera reaccionar, mi madre sacó un pequeño frasco de debajo de su almohada y bebió su contenido de un solo trago. ¡No!, grité, corriendo hacia ella, pero ya era tarde. Sus ojos se cerraron lentamente. Te amamos, Ernesto, susurró. Perdónanos. Fueron sus últimas palabras. El funeral de mi madre fue mucho más discreto que el de mis abuelos. Solo asistieron algunos empleados del hospital y el orfanato. La ciudad ya comenzaba a olvidar a los Villanueva, ahora que la tercera generación había desaparecido casi por completo. Solo quedaba yo, el nieto, el heredero de un imperio construido sobre el sufrimiento de niños inocentes. Durante las semanas siguientes, luché con mi conciencia. Debía revelar la verdad, exponer los crímenes de mi familia, pero ¿a qué precio? El Hospital Villanueva atendía a miles de personas cada año. El orfanato Los Ángeles de Carmela daba hogar a docenas de niños desamparados. Si revelaba la verdad, estas instituciones cerrarían. ¿Cuántas vidas se perderían entonces? Y estaba también mi propia culpabilidad. Aunque involuntaria, yo me había beneficiado directamente de esos crímenes. La sustancia que me habían administrado durante años me había protegido contra enfermedades. Mi sangre, mis células, estaban contaminadas con el sufrimiento de esos niños. Una noche, mientras revisaba más documentos en el despacho de mi abuelo, encontré algo perturbador. Informes médicos recientes de niños del orfanato. Niños con características genéticas similares a los 13 originales. Niños que habían sido sometidos a chequeos médicos especiales en el Hospital Villanueva. Mi padre había continuado con los experimentos, no de forma tan brutal como mi abuelo, pero igualmente despreciable. Extracciones de médula ósea disfrazadas de procedimientos rutinarios, pequeñas muestras de tejido tomadas durante operaciones de apendicitis o amigdalitis que nunca fueron necesarias. Y lo peor, todos esos niños habían sido adoptados por familias en el extranjero, familias que nunca existieron. Los niños simplemente desaparecían de los registros como si nunca hubieran existido. La historia se repetía, generación tras generación. Con manos temblorosas encendí mi computadora y comencé a escribir. Todo, desde el principio. Los experimentos de mi abuelo, el encubrimiento de mis padres, mi propio papel involuntario en esta macabra historia. Lo documenté todo, adjuntando copias digitalizadas del diario de mi abuelo, los informes médicos, las fotografías de los niños. Cuando terminé, envié el archivo a varios periódicos nacionales e internacionales, a organizaciones de derechos humanos y a las autoridades federales. También programé publicaciones en redes sociales que se activarían automáticamente a la mañana siguiente. Sabía lo que vendría después: el escándalo, la investigación,
mi arresto como cómplice, la destrucción del legado Villanueva. Pero era lo correcto. Esos niños, todos ellos, merecían justicia. Esa noche decidí dormir por última vez en la casona colonial. A la mañana siguiente me entregaría a las autoridades. Pero antes tenía una última tarea que cumplir. Subí al tercer piso, a las habitaciones que habían estado cerradas toda mi vida. Con el manojo de llaves que había encontrado en el despacho de mi abuelo, abrí cada una de las puertas. Eran habitaciones infantiles, 13 en total. Cada una decorada para un niño específico, con juguetes de la época, ropa pequeña aún colgada en los armarios y camas con correas de sujeción disimuladas bajo coloridos edredones. En cada habitación, una placa con un nombre: Isabel, Carlos, María Dolores. En la última habitación, la de Javier, encontré algo que me dejó sin aliento: un muñeco de trapo con un bolsillo secreto. Dentro había una nota escrita con letra infantil: si alguien encuentra esto, me llamo Javier Sánchez, tengo 12 años. El doctor y su esposa me secuestraron. Me hacen daño. Hay otros niños aquí. Por favor, ayúdennos. 20 de diciembre de 1968. 4 días antes de su muerte, Javier había escrito esta nota desesperada. Una nota que nadie encontró hasta ahora, 55 años después. Me senté en la pequeña cama sosteniendo la nota contra mi pecho y lloré. Lloré por Javier, por los otros 12 niños, por todas las víctimas de mi familia. Y lloré por mí mismo, por la inocencia perdida, por la culpa que cargaría el resto de mi vida. Cuando finalmente logré calmarme, noté algo extraño, un sonido, débil al principio, pero cada vez más claro. Un llanto, el llanto de un niño. Venía de detrás de la pared. Con el corazón acelerado examiné la pared. Había una pequeña hendidura, casi imperceptible. Presioné y la pared se movió, revelando un pasadizo estrecho. El llanto se hizo más fuerte. Con piernas temblorosas, avancé por el pasadizo. Desembocaba en una habitación oculta, más pequeña que las otras, y allí, sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, había un niño de unos 8 años, con el pelo negro y ojos oscuros llenos de miedo. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El niño me miró con terror. Me llamo Miguel, eres el nuevo doctor. ¿Me vas a hacer daño como el otro? Sentí que el mundo se detenía. No era posible. Mi padre había muerto hace meses. ¿Quién había estado cuidando a este niño? ¿Y cuántos más habría ocultos en la casona? No, Miguel, no te voy a hacer daño. Voy a sacarte de aquí. Extendí mi mano hacia él, pero retrocedió, aterrorizado. Eso dijo el otro doctor. Pero me mintió. Todos mienten aquí. Te prometo que esta vez es verdad, Miguel. Voy a... No pude terminar la frase. Un ruido a mis espaldas me hizo girar bruscamente. Alguien estaba en el pasadizo. No deberías estar aquí, Ernesto. La voz me resultó familiar, pero no podía ser. Era imposible. Una figura emergió de las sombras. Mi sangre se heló. Era mi padre. Papá, pero tú, el accidente. Un accidente conveniente, sonrió tristemente. Necesitábamos que asumieras el control del hospital y el orfanato. Es tu herencia, después de todo, pero no estabas listo para conocer toda la verdad. ¿Fingiste tu muerte? ¿Por qué? Para continuar el trabajo de tu abuelo sin interferencias. El tratamiento está casi completo, Ernesto. Un poco más de tiempo con Miguel y algunos otros niños, y tendremos la fórmula definitiva. Una cura para todas las enfermedades degenerativas. ¿Imaginas lo que eso significa? Miré a mi padre con horror. El hombre que me había criado, que me había enseñado valores morales, que me había leído cuentos antes de dormir, era un monstruo. Un monstruo que secuestraba niños y experimentaba con ellos, igual que mi abuelo. Esto se acaba hoy, dije firmemente. He enviado toda la documentación a las autoridades. Mañana por la mañana todo el mundo sabrá lo que han hecho. La expresión de mi padre cambió.
La amabilidad fingida desapareció, reemplazada por una frialdad que nunca había visto antes. Eso ha sido muy estúpido, hijo, muy estúpido. De su bolsillo sacó una jeringa. Tenía esperanzas para ti, Ernesto. Esperaba que entendieras, que continuaras nuestro legado. Pero veo que eres débil, como tu madre. Retrocedí, buscando algo para defenderme. Mi padre avanzó hacia mí, la jeringa en alto. Lo siento, hijo, pero no puedo permitir que destruyas el trabajo de 3 generaciones. Lo que sucedió después es confuso en mi memoria. Recuerdo luchar con mi padre. Recuerdo la jeringa cayendo al suelo. Recuerdo el grito de Miguel. Y recuerdo el sonido. El terrible sonido de un cráneo golpeando contra el borde de la cama metálica. Mi padre cayó, inmóvil. Un charco de sangre comenzó a formarse bajo su cabeza. Esta vez, su muerte no era fingida. Han pasado 6 meses desde aquella noche. 6 meses desde que encontré a Miguel y a otros 5 niños ocultos en diferentes partes de la casona. 6 meses desde que vi morir a mi padre por segunda vez. Las autoridades llegaron a la mañana siguiente, alertadas por mis correos. La investigación continúa, desentrañando décadas de crímenes ocultos bajo la fachada de respetabilidad de los Villanueva. Han encontrado más cuerpos enterrados en los terrenos del orfanato. Pequeños cuerpos que nunca tuvieron nombre oficial, niños que fueron borrados de los registros para convertirse en sujetos de experimentación. El hospital ha sido intervenido por el gobierno. El orfanato, cerrado definitivamente. La casona colonial está vacía, sellada como escena del crimen, y yo soy un hombre libre, técnicamente. Cooperé con las autoridades, entregué todas las pruebas, confesé mi participación involuntaria. Mi abogado argumentó con éxito que yo también fui víctima, manipulado desde la infancia, envenenado con sustancias desconocidas. Pero la libertad es una ilusión cuando cargas con semejante culpa, cuando sabes que tu sangre, tus células, contienen los restos de sufrimiento de inocentes. Los niños rescatados han sido reubicados en familias adoptivas reales, con supervisión constante de trabajadores sociales y psicólogos. Miguel es el único que sigue en tratamiento psiquiátrico. No habla, no confía en nadie. Los médicos dicen que podría tardar años en recuperarse, si es que alguna vez lo hace. He vendido todas las propiedades de mi familia, excepto la casona, que sigue confiscada. El dinero lo he donado a organizaciones que luchan contra el tráfico infantil y a un fondo fiduciario para las víctimas identificadas. Vivo ahora en un pequeño apartamento en Ciudad de México, bajo un nombre diferente. Nadie me reconoce aquí. Soy solo un hombre más intentando reconstruir su vida después de una tragedia. Pero hay algo que no le he contado a nadie, algo que descubrí 3 meses después de la muerte de mi padre. Comencé a tener síntomas extraños, mareos, náuseas, debilidad extrema. Cuando finalmente consulté a un médico, el diagnóstico fue devastador: leucemia agresiva. Sin el tratamiento mensual que mi padre me administraba a escondidas, mi cuerpo estaba fallando rápidamente. La ironía es brutal. La sustancia que me mantuvo saludable toda mi vida, derivada del sufrimiento de esos niños, creó una dependencia en mi organismo. Sin ella, estoy muriendo. Los médicos me dan 6 meses, quizás 1 año. No hay tratamiento convencional que funcione. Mi única esperanza sería recrear la fórmula original de mi abuelo. Tengo los diarios, los informes, las notas. Podría hacerlo, podría salvarme, pero eso significaría validar los crímenes de mi familia. Significaría aceptar que el fin justifica los medios, que algunas vidas valen más que otras. He decidido no hacerlo. Aceptaré mi destino como una forma de expiación, aunque sé que nunca será suficiente para compensar el sufrimiento causado por los Villanueva. Hay noches, sin embargo, en las que la desesperación me consume. Noches en las que el instinto de supervivencia grita más fuerte que la moral. En esas noches miro los archivos que guardé en secreto, las fórmulas, los procedimientos. Y pienso en lo fácil que sería. Y entonces escucho algo.
Un sonido débil pero inconfundible. El llanto de un niño. Al principio creí que era mi imaginación, mi conciencia atormentándome, pero el sonido se ha vuelto más fuerte, más claro. Viene de las paredes, del techo, del suelo mismo, como si los fantasmas de esos niños me persiguieran hasta aquí. O quizás no son fantasmas. Hace una semana descubrí algo perturbador. Revisando mi cuenta bancaria, encontré transferencias periódicas a una dirección desconocida, transferencias que yo no autoricé. Usando las claves que mi padre me dejó, accedí a cuentas ocultas de mi familia. Lo que encontré me heló la sangre. Pagos mensuales a una clínica privada en las afueras de la ciudad. Una clínica fundada hace 3 años con capital de los Villanueva. Y en esa clínica, según los registros encriptados, hay niños sin identidad oficial. Niños que sobre el papel no existen. El ciclo continúa. Incluso sin mi conocimiento, sin mi participación, el legado maldito de mi familia persiste. Mañana iré a esa clínica. No sé qué encontraré allí. No sé si tendré la fuerza para detenerlo definitivamente, pero sé que debo intentarlo, aunque sea lo último que haga en mi vida. Si estás escuchando esto, si mi historia ha llegado a ti, te pido que no la olvides, que la compartas, que vigiles. Porque los monstruos no siempre tienen garras y colmillos, a veces llevan batas blancas y son respetados por toda la comunidad, a veces fundan hospitales y orfanatos, a veces son tus propios padres, tus abuelos, tu sangre. Y lo más aterrador, a veces el monstruo podría ser tú mismo sin siquiera saberlo. Mientras escribo estas últimas líneas, escucho de nuevo ese llanto infantil, más cerca ahora, casi como si estuviera en esta habitación conmigo. Y quizás lo está. Quizás siempre lo ha estado. Si has llegado hasta aquí, te agradezco profundamente por escuchar la historia de los Villanueva y los 13 niños que oficialmente nunca existieron. Historias como esta nos recuerdan que a veces los secretos más oscuros se esconden detrás de las fachadas más respetables. Te invito a suscribirte a La Macabra Historia para conocer más relatos de secretos familiares, descubrimientos perturbadores y testimonios de supervivientes que se atrevieron a contar lo que vivieron. Activa las notificaciones y comparte este video si crees que otros deberían escuchar estas historias que merecen ser contadas. ¿Qué opinas sobre el final de Ernesto Villanueva? ¿Crees que logrará detener definitivamente los experimentos o el ciclo continuará con otra generación? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda que las apariencias engañan y que a veces los verdaderos monstruos no se esconden bajo la cama, sino que se sientan a tu lado en la mesa familiar. Hasta la próxima historia. Cuídate y no confíes en todos los secretos familiares que descubras.